Estimados hermanos y amigos creyentes en la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga. El Ministerio Clarinata de Alerta les invita a compartir una porción de las gloriosas enseñanzas dejadas por nuestro Señor Jesucristo en las Santas Escrituras. Predica el pastor Edgar Maldonado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan capítulo 8, verso 32. Comenzamos así pues, en cuanto a lo que es este temario. Subtítulo, Vida de Ultratumba. Hermano y amigo en la fe, el nombre o título dado a este temario suena un poco raro o extravagante, pero su finalidad es despertar su curiosidad y atraer su atención razonable a este mensaje. Le pido a Dios que trate con usted y le haga reflexionar en cuanto a lo que puede estar esperando después de la muerte. Esto queda es conforme su decisión. Sin más preámbulo, damos lectura entonces en las Santas Escrituras. Lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 16, su verso 19 al 31. Iremos desglosando verso por verso conforme a la guianza del Espíritu Santo. Hay un subtítulo allí en el mensaje y se titula El rico y Lázaro. Allí lo tenemos en las Sagradas Escrituras, en nuestras Biblias. Leemos pues entonces Lucas capítulo 16, verso 19. Señala el texto bíblico. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Debe de llamarnos la atención que el Señor nos está dando ciertos detalles. Nos enfoca sobre un hombre rico y también sobre las vestiduras de este hombre rico. El Señor quiere despertar en nosotros esa curiosidad de indagar, para observar, para que podamos aprender, para que podamos comprender mejor la Santa Escritura. Fíjense que cuando el Señor da esta declaración, nosotros tenemos que abrirnos el entendimiento, a tratar de entender a quién le está dando el Señor el mensaje. En sus versos 14 y 15, de allí de ese capítulo 16, voy a leer. Esto es para una mejor comprensión a quién el Señor le está dando el mensaje. No solamente es a los discípulos. Veamos entonces lo que señala el verso, sus versos 14 y sus versos 15. Dice el texto bíblico, lo leemos con mucho respeto. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Glorificado el nombre de nuestro Señor. Leídos pues estos textos bíblicos, nos está mostrando el Señor que los fariseos, amadores del dinero, estaban allí escuchando y hacían gestos de desprecio. Es obvio, naturalmente se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, vamos a ver esta contesta que le da el Señor. Pero Jesús les dijo simple y llanamente, voy a parafrasear para un mejor entendimiento. Si en público se hacen los justos, Dios saben que tienen perverso el corazón. Aunque es obvio, ese fingimiento les gana la admiración de la gente. Pero para Dios es una abominación. Es repugnante.
Su verso 16, fíjense cómo señala el texto bíblico, voy a dar lectura. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto? O el Espíritu Santo, que es el que está guiando aquí a Lucas, bendito el nombre de Dios. Hasta ese momento en que Juan el Bautista comenzó a predicar, la ley y los escritos de los profetas le servían de guía. Pero desde que empezó Juan la administración, desde que Juan aparece entonces en el mundo, las noticias del reino de Dios, las buenas nuevas del evangelio, la comunicación, la evangelización se realiza es a través del reino de los cielos, que es la conformación de la iglesia. O sea, que el reino de Dios está siendo anunciado desde que llegó Juan el Bautista, que es que se conforma el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? Simple y llanamente que va a haber una obediencia de parte del ser humano. Un grupo de personas van a despertar, van a creer en nuestro Señor Jesucristo, y ellos son los que ahora van a anunciar lo que el Todopoderoso tiene para con nosotros en cuanto a salvación. Por eso el texto bíblico señalado allí cuando Juan el Bautista en su capítulo número 3 en el Evangelio según San Mateo, Juan el Bautista simplemente les dice que se había acercado el reino de los cielos, y por eso entonces manda a que las personas se arrepientan. Se está conformando ahora la iglesia, y la iglesia es la encargada de anunciar el reino de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, hasta ese momento en que aparece Juan el Bautista, hago hincapié en esto, es que se comienza a predicar lo que es el reino de Dios. Él les hace señalamiento que hasta allí, ahí estaba la ley, estaban los escritos de los profetas. Tenían entonces como base para caminar como es debido, se podemos decir tranquilamente, tenemos el Pentateuco, tenemos entonces en Éxodo capítulo número 20, están los mandamientos. Sea Cristo glorificado. El Señor pues, ya dejando estos detallitos, ¿verdad? Para comprender mejor nosotros lo que el Señor quiere en verdad darnos. Y a las personas que en ese momento estaban allí a su alrededor. Ya sabemos que los fariseos lo que estaban era para burlarse. Pero veamos cómo dice el texto bíblico nuevamente en el verso 19. Fíjense que dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esta expresión había está en indicativo, bendito el nombre de Dios. Está señalando un tiempo pasado de algo que ocurrió. Solamente era conocido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta expresión había habla con propiedad. Es un acontecimiento real. Es un hecho histórico. Esto no podemos nosotros señalarlo como una parábola. Bendito el nombre de Dios. Cuando me expresa el Señor sobre un hombre rico, me está hablando entonces de su nivel o clase social. También me está enfocando del respeto que esto influye. Bendito el nombre de Dios. Si nosotros hablamos de un líder político o un líder
religioso o una persona que esté en cierto puesto, un alto nivel, nosotros tratamos es de aprendernos el nombre para acercarnos a esa vida con ese respeto. Bendito el nombre de Cristo. Si hablamos del Papa, pues entonces siempre hay ese tipo de reflexión, o cualquier líder de estos religiosos también, bendito el nombre de Dios, cualquier político. Esa es la tendencia del ser humano. El Señor me dice, ya nos está desglosando el mismo Señor allí, ¿verdad? La influencia que este personaje tenía. Luego me dice el Señor que se vestía de púrpura y de lino fino. Quiero hacer hincapié en esto. Analice, mi hermano, mi amigo creyente, analice por qué el Señor está dándonos tantos detalles para que nosotros pues desglosemos y aprendamos qué es lo que en verdad no solamente acontece en ese momento, sino también en estos tiempos. Ahora veamos que nuestro Señor Jesucristo quiere que pongamos atención a la ropa, una ropa muy fina que vestía este hombre rico. Ese tipo de ropa era propia de príncipes, de nobles de la corte y de sacerdotes. Les cito Esther capítulo 8, su verso número 15, libro de Génesis, su capítulo 41, verso 42, Éxodo capítulo 28, versos 4 y 5. Estas ropas, mis hermanos, eran muy costosas. Vamos a desglosar lo que es esta expresión de púrpura. Está representando la posición favorecida. Ya sabemos que es una persona destacada. Podemos decir que es un magnate, es un aristócrata. Cito Jueces capítulo 8, su verso 26. Se sabe que es un color rojo que tira a morado y que se obtenía de la glándula de los moluscos del género Murex. Ese tinte era caro y tales vestiduras distinguían a las personas acaudaladas o de una posición social elevada. A nuestro Señor Jesucristo lo vistieron con un manto de púrpura. Te lo tiene en Juan capítulo 19, sus versos 2 y su verso número 5. Pero a él lo visten es en una forma de burla. Continuamos nosotros. Este hombre era vestido entonces de púrpura y de lino fino. Ahora, el lino, sabemos que su color es blanco. Es una ilustración, mis hermanos, de que estas personas se consideraban a sí mismos justos. El lino es un material textil extraído de una planta. Compare usted lo que nos señala en el libro de Apocalipsis, su capítulo 19, sus versos 8 y sus versos 14. Ahí me habla directamente de la iglesia. Y nos habla del lino con el cual iba a ser las ropas pues, de justicia que va a obtener la iglesia. Este rico se visten entonces con este tipo de vestidura, con este lino, para señalar que son justos delante de la multitud, delante de las personas que le rodean. Esa es la idea de la ropa que este personaje tiene. Señala el texto bíblico también de que hacía cada día banquete con esplendidez. ¿A quiénes le hacía banquetes? Por lo que ya hemos, venido desglosando, le hace entonces banquete a los nobles de la corte, a sus familiares y a su ámbito social. Ahora bien,
El nombre de este rico, Epulón, permanece anónimo. Un papiro primitivo le llama Nebe o Nínive. Quiero hacer una observación o una aclaración. Este nombre Epulón, que se le atribuye popularmente al rico, su origen está, según algunos, en la palabra latina epulari. Su significado, banquetear. Allí vamos aclarando un poco más la situación, bendito el nombre de Cristo. El texto continúa en la lectura que estamos allí. Verso 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, ulceraciones, úlceras. Estas úlceras pues sabemos que son heridas que se abren y pues algunas pues tardan en cicatrizarse, bendito el nombre de Dios. Lo que quiero es enfocar cómo se encuentra este hombre en estas ulceraciones, bendito el nombre de Cristo. Vamos notando que nuestro Señor Jesucristo llama por su nombre al mendigo y no al rico. En la sociedad presente se trata como a persona al rico y no al mendigo. Nosotros no nos preocupamos en conocer el nombre del indigente que puede estar al frente de nuestros hogares o que conocemos porque siempre lo estamos viendo. De ese mendigo, para nosotros pues no tenemos, ¿verdad? No tenemos ni siquiera ese deseo de conocerlo. Pero sí tratamos de conocer el nombre de la persona pudiente. Aunque nosotros sabemos o tengamos conocimiento de que esta clase de personas, vamos a utilizar esta expresión, puedan ser unos depredadores, mejor dicho, de la humanidad, que lo que hacen es explotar al pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Ahora fíjense bien, hermano. La palabra me dice a mí que este mendigo era llamado Lázaro. Quiero explicar. Este simplemente es una forma griega del nombre hebreo Eleazar. Su significado, Dios ha ayudado. Me dice el texto bíblico que este hombre estaba echado a la puerta de aquel. Estaba echado. Pasó a estar en esa necesidad. Pasó a estar en esa posición, en esa condición, por todas las situaciones que estaba viviendo. Dice el texto bíblico que a la puerta de aquel, por la expresión de nuestro Señor Jesucristo, me hace entender y nos hace entender que este rico no le daba mayor importancia a este mendigo, a este indigente. Quiero recalcar, hermano, esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, de aquel. Esta expresión simple y llanamente nos va a señalar que se encuentra lejos en espacio y tiempo de nuestro Señor, del que está hablando, y también de los que están escuchando. Noten ustedes esta expresión de aquel. Esto es un sentimiento negativo. O sea que el Señor los considera indignos de aprecio o de alguna estima moral. O sea, no vale la pena siquiera pronunciar su nombre. Glorificado el nombre de nuestro Señor.
Voy a citar un texto bíblico, se los dejo y lo voy a leer rápidamente, bendito el nombre de Dios. Esta es comparación con lo que estamos leyendo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, su verso número 9. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. En Mateo capítulo 10, su verso 33, señala el texto bíblico en su frase final: yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es simplemente para llevar a nosotros, ¿verdad?, un mejor entendimiento. Y veamos lo que el Todopoderoso quiere mostrarnos a nosotros. Esa expresión de aquel ya allí. Bendito el nombre de Dios. Ya el Señor lo está desechando, como ya se les explicó. Bendito el nombre de Cristo. Lo que queremos es que aprender a escudriñar la palabra del Señor, para poder entender, para poder comprender lo que Dios nos está dejando a nosotros. Entonces seguimos. Entonces Lázaro el mendigo estaba totalmente desamparado. Nadie se condolía de su situación tan lamentable. La vida se le iba escapando en medio de tal debilidad y malestar físico. Señala el texto bíblico que venían los perros. Estos perros son los que deambulaban en las callejuelas de la ciudad y eran considerados inmundos. Señala el texto que venían y le lamían las llagas. Lo que quiero es que en tiempo y espacio estemos allí con Lázaro. Le lamían las llagas. Me imagino ya Lázaro en esa condición. ¿Ya para qué ahuyentarlos? ¿Para qué? Pero, como si fuera poco, por lo que está atravesando el mendigo, nuestro Señor Jesucristo en el verso 21 nos dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El mendigo no era que estaba bajo la mesa. Él era a las puertas, esperando que al limpiar y botaran los desperdicios a la basura o a la calle, dice el texto bíblico que él ansiaba, tenía un deseo inmenso, intenso de comer. Ansiaba saciarse, satisfacer por completo su gran necesidad. Pero lo que botaban, ¿qué era? Migajas. Una porción muy pequeña de alimento. Bendito el nombre de Cristo. Su verso 22, amados hermanos. Dice el texto bíblico: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El texto, hermano, cuando estamos leyendo bajo la comprensión, bajo la guianza del Espíritu Santo, dice al seno de Abraham. Revisiones antiguas en sus referencias nos hace señalamiento que ese es un lugar a donde van los fieles. En la revisión del año 1569 nos hace señalamiento de que Lázaro llegó al sitio a donde estaba Abraham. Ahora está en compañía de Abraham, en donde van todos los hijos de Dios. Hago nuevamente hincapié en esto. Me habla es en las referencias de la revisión del año 1569 lo que les estoy exponiendo.
mientras que el rico fue sepultado, enterrado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Con esto también quiero ayudarles a comprender. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que cuando acontece la muerte, hay una separación en lo físico y lo inmaterial. El cuerpo y el alma. Hay una gran separación allí. Se separan. Glorificado el nombre de Dios. Entonces me habla también, lo que hemos venido hablando sobre el seno de Abraham. Me está indicando la palabra que ahora Lázaro se encuentra en una posición favorecida. En el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 1, su verso 18, dice el texto bíblico. Pongan atención, amados hermanos. A Dios nadie lo vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto también me está enfocando la costumbre de reclinarse a la mesa para comer. De tal manera que la persona podía reclinarse y acomodarse en el seno de un amigo, como señala Juan capítulo 13, versos 23 al 25, y doy lectura. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. El verso 25 dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús. Esto enfoca es un lugar privilegiado a donde van nuevamente los hijos de Dios. El verso 22. Quiero explicar esto. El ángel de la muerte reclama el cuerpo. Y el Hades, que es el infierno según algunos manuscritos antiguos, que señalan que es el infierno, reclama el alma. Quiero dejarles los textos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 26, el libro de Apocalipsis capítulo 20, su verso 14. Así termina pues nuestra primera parte de este temario. Les invito a que usted continúe escuchando en nuestro temario, en nuestra parte número 2. Podamos pues continuar con esta enseñanza que le va a servir, va a serle de gran provecho, no solamente para usted, sino para su familia. Como siempre, como instrumento del Todopoderoso, un abrazo de mi parte en ese amor tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dios os bendiga.